Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar una historia que, de verdad, me dejó absolutamente sin palabras, pero de la mejor manera posible. Ustedes ya saben que a mí me encanta compartir con ustedes esos momentos especiales, esas anécdotas que nos tocan el corazón y, sobre todo, esas historias que nos recuerdan lo increíblemente bonito que puede ser el amor y la amistad en su máxima expresión. Y hoy vaya que tenemos una de esas historias que nos hacen creer en la magia de las relaciones. Como ya lo vieron en el título, nos adentraremos en el mundo de Serkan y Özge. Si son seguidores habituales de nuestro canal, seguramente ya conocen a esta pareja que de forma constante nos regala momentos adorables, nos inspira con su conexión y nos demuestra cómo construir una relación sólida y llena de amor. Pues bien, prepárense porque Serkan ha logrado superar todas las expectativas imaginables y ha sorprendido a Özge de una manera que sinceramente podríamos verla perfectamente en una película de Hollywood. Vamos a desgranar este momento tan especial, a analizar qué nos enseña y, por supuesto, a emocionarnos un poquito juntos. Antes de meternos de lleno en los detalles de esta historia que nos tiene a todos al borde de nuestros asientos, si aún no lo han hecho y disfrutan de nuestro contenido, les hago una súper invitación: suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto completamente gratuito que les aseguro que vale la pena. Al suscribirse se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, consejos, reflexiones y, por supuesto, esos momentos inspiradores que tanto nos gustan. Y para que estén al tanto de cada publicación, denle también a la campanita. Su apoyo significa el mundo para nosotros, en serio, nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. La sorpresa que Serkan le preparó a Özge fue un detalle que la dejó literalmente sin palabras. Imaginen la escena, intenten visualizarla conmigo: una rutina normal, quizás un día cualquiera, sin expectativas especiales, y de repente, ¡boom! Algo completamente extraordinario sucede. No fue un regalo cualquiera que se compra en la primera tienda, ni una cena romántica improvisada a última hora. Esto fue algo mucho más pensado, mucho más profundo, algo que demostró una vez más la conexión inquebrantable y el amor sincero que hay entre ellos. A ver, para que podamos entender la magnitud de esta sorpresa, es crucial que les dé un poco de contexto. Serkan y Özge, como muchísimas parejas, tienen sus sueños, sus proyectos personales y profesionales, sus momentos de complicidad y sus conversaciones íntimas. Pero seamos honestos, a veces en el ajetreo de la vida cotidiana, nos olvidamos de expresar verbalmente lo que sentimos, de hacer esos gestos que marcan una diferencia abismal en el día a día de nuestra pareja. Y Serkan, en este caso particular, no solo lo recordó, sino que lo llevó a un nivel completamente nuevo, un nivel que roza la perfección. Se cuenta, y me ha llegado a través de fuentes confiables, que Özge había estado mencionando, quizás de forma casual durante una conversación, o tal vez en algún momento más íntimo y reflexivo, un deseo o una necesidad muy particular. Algo que la ilusionaba profundamente, que le generaba una gran ilusión, pero que quizás veía un poco lejano, complicado o incluso un sueño casi inalcanzable. Podría ser algo relacionado con su carrera, con un hobby que la apasiona con locura, o incluso algo más personal, un recuerdo de infancia que anhelaba revivir, un lugar al que siempre soñó ir, o una meta personal que tenía aparcada. Lo verdaderamente importante es que era algo que residía en lo más profundo de su corazón, un anhelo genuino. Y Serkan, con esa atención al detalle que lo caracteriza, esa capacidad de escuchar no solo las palabras sino lo que hay detrás de ellas, no pasó por alto ni una sola de esas menciones. La sorpresa, tal y como me la contaron y como he podido investigar, se gestó con una planificación digna de los mejores agentes secretos, de esas que te dejan con la boca abierta. Serkan no le dijo absolutamente nada a Özge. Se movió en el más absoluto secreto, coordinando cada pequeño detalle, buscando incansablemente, asegurándose meticulosamente de que todo saliera perfecto sin fisuras. Y cuando llegó el momento culminante, el resultado fue simplemente espectacular. La forma en que se materializó la sorpresa fue en sí misma un acto de amor puro y desinteresado. No se trataba de gastar una fortuna desmesurada, aunque a veces esos gestos también tienen su valor y son importantes. Aquí lo que primaba era la intención, la dedicación absoluta, el esfuerzo por entender a la otra persona a un nivel muy profundo, casi intuitivo. Serkan creó un momento, una experiencia, que Özge jamás olvidaría. Un momento
Él la hizo sentir vista, escuchada, valorada al máximo y, sobre todo, amada de una forma inmensa y palpable. Cuando Ozge se encontró de frente con la sorpresa, su reacción fue precisamente esa, quedarse sin palabras. Y no se trataba de una falta de vocabulario, sino de una sobrecarga de emociones. Imaginen esa mezcla de incredulidad pura, de alegría desbordante que te hace temblar, de una gratitud tan profunda que te oprime el pecho. En ese instante se dio cuenta de forma rotunda, de cuánto Serkan la conoce, de cuánto la escucha atentamente, de cuánto está dispuesto a hacer para verla feliz. Fue un momento de revelación absoluta. Este detalle, este gesto, no fue algo superficial ni pasajero. Demostró una comprensión total y absoluta de los anhelos más íntimos de Ozge. Fue como si Serkan hubiera logrado descifrar un deseo silencioso que ella albergaba, y lo hubiera transformado mágicamente en una realidad tangible, en algo que podía tocar, sentir y disfrutar. Y ese es, para mí, el verdadero significado de un gesto verdaderamente romántico y significativo. No se trata de grandes declaraciones públicas ni de fuegos artificiales, sino de acciones concretas, sutiles pero poderosas, que hablan por sí solas, que demuestran un conocimiento íntimo del alma de la otra persona y un amor genuino y sincero. A veces en nuestras propias relaciones, caemos en esa espiral de la rutina. Pensamos que porque llevamos un tiempo considerable juntos, nuestra pareja ya sabe perfectamente lo que queremos, lo que deseamos, lo que nos hace felices. Pero la verdad, la cruda y hermosa verdad, es que la comunicación constante y los gestos de aprecio son fundamentales, siempre en cada etapa de una relación. Este caso de Serkan y Ozge es un recordatorio perfecto y contundente de eso. Serkan no esperó a una fecha especial, a un aniversario, a un cumpleaños. No esperó a que Ozge le recordara su deseo. Él tomó la iniciativa, demostrando un compromiso activo, un deseo genuino de invertir energía y esfuerzo en hacer feliz a su pareja. Y la repercusión de este detalle ha sido enorme no solo para Ozge, que fue la protagonista directa, sino para todos nosotros que hemos tenido el privilegio de ser testigos de esta hermosa historia. Nos enseña una lección valiosísima, que el amor se nutre, se fortalece y florece a través de pequeños grandes gestos. Nos recuerda la importancia vital de escuchar activamente a nuestra pareja, de prestar atención a sus sueños, a sus ilusiones, por pequeños, insignificantes o lejanos que puedan parecer. Y sobre todo nos inspira a ser más proactivos en nuestras relaciones, a no dar nada por sentado, a salir de nuestra zona de confort y a buscar siempre nuevas y creativas maneras de sorprender y hacer feliz a quienes amamos. Piensen por un momento en cuántas veces hemos deseado algo en lo más profundo de nuestro ser, y hemos guardado esa ilusión solo para nosotros mismos, sin atrevernos a verbalizarla por miedo a no ser entendidos, por pensar que es algo inalcanzable, o simplemente por esa timidez que a veces nos paraliza. Serkan rompió esa barrera invisible. Él recogió ese anhelo, lo escuchó, lo comprendió, y lo convirtió en una realidad tangible y hermosa. Y la reacción de Ozge, ese quedarse sin palabras, es la máxima expresión, la confirmación más rotunda de lo bien que Serkan hizo las cosas. Es un silencio cargado de significado, un silencio que a gritos dice: te quiero, te entiendo a la perfección, haré todo lo que esté a mi alcance por tu felicidad. Este tipo de historias, las que me llegan al alma, me encantan porque nos recuerdan que el amor verdadero no solo reside en las grandes pasiones arrolladoras, en los momentos épicos, sino, y quizás más importantemente, en los pequeños detalles que construyen el día a día de una relación. Es la constancia, la dedicación diaria, el esfuerzo por conocer cada día mejor al otro y el profundo conocimiento íntimo de su ser lo que fortalece una relación, la hace resiliente y la convierte en un refugio seguro. Serkan demostró con hechos y no solo con palabras, que cuando esos hechos están cargados de tanto amor, de tanta atención y de tanta dedicación, el impacto en la otra persona es simplemente inmenso e inolvidable. Si ustedes también han vivido o han sido testigos de alguna sorpresa así, de esas que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora, de esas que te quitan el aliento y te hacen creer en el amor más puro, cuéntenmelo en los comentarios. De verdad, me encantaría leer sus experiencias, sus anécdotas y compartir esa alegría colectiva que se genera al recordar momentos tan especiales. ¿Creen que este tipo de gestos, estos actos de amor detallado, son los que realmente definen y consolidan una relación? ¿Qué es lo más sorprendente, lo más emotivo que les han hecho o que le han hecho a alguien especial en sus vidas? En resumen, lo que Serkan hizo por Ozge fue un acto de amor puro, sincero y extraordinariamente detallado. No solo cumplió un deseo.
sino que demostró un entendimiento profundo y conmovedor de su pareja, una capacidad de escucha excepcional y un compromiso inquebrantable con su felicidad. Ozge se quedó sin palabras, y creo que esa es la mejor y más elocuente confirmación de que este detalle fue inolvidable, verdaderamente especial y marcó un antes y un después. Nos deja una lección valiosísima sobre la importancia fundamental de la atención, la planificación meticulosa y sobre todo, el amor genuino y desinteresado en nuestras relaciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por dedicarme su tiempo y por compartir esta hermosa historia conmigo. Espero de todo corazón que les haya inspirado tanto como a mí. Si les ha gustado esta anécdota, si les ha tocado el corazón, no olviden darle un gran like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, porque estoy segura de que ellos también se inspirarán con esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sigan amando con locura.